palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Buenas tardes, hermanos. Las canciones con las que hoy vamos a ensalzar el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, con el himno Maravillosa Gracia, y la canción es Por tu gracia. Y podemos estar agradecidos porque nos acercamos, le buscamos en la cruz del Gólgota. Allí estaba pagando por nuestro pecado. Allí hemos hallado la gracia, el amor y el perdón de Dios para cada uno de nosotros, y podemos agradecerle, que no es por lo que nosotros hemos hecho o podemos hacer, porque no es suficiente, sino por la obra del Señor Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. Pues bendiciones, hermanos. Maravillosa gracia de Cristo rico don, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús el Salvador, maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, mi alma su sed allí puede calmar, su sed calmar, don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación, hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús el Salvador, maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, mi alma su sed allí puede calmar, su sed calmar, don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa
gracia, cuán grande su poder. El corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús el Salvador, maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, mi alma su sed allí puede calmar, su sed calmar, don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Buenas tardes, queridos. Saludos de nuevo al disponernos a abrir las Escrituras hoy en la carta que el apóstol Pablo escribió y envió a la iglesia que se reunía en Roma. Y lo hizo al final de la década de los años 50 de nuestra era. Pues bien, una vez que el apóstol ha definido y descrito en detalle el ministerio de salvación y restauración de Cristo Jesús, y lo ha hecho en los primeros 8 capítulos de la carta, ahora desde el capítulo 9 y hasta el 11, Pablo piensa en los cristianos de Roma que al ser la capital del imperio, aunaba a gentes de muchos países y razas, y la iglesia en Roma, esa iglesia primitiva, pues reflejaba también esa pluralidad cultural, y entre ellos, por supuesto, pues había también judíos que ahora habían aceptado la fe de Cristo, se habían convertido al cristianismo. Y pensando en ellos, Pablo va formulando diversas cuestiones y lo hace a través de preguntas retóricas, que era un sistema, un método de enseñanza y de diálogo en aquellos tiempos muy común, de tal manera que ellos, a través de este diálogo y de estas exposiciones, ellos llegaran a ser confirmados en la fe y también consolados en su fe cristiana, que era el propósito que el apóstol tenía al escribirles, tal y como dice al final de la epístola, ¿no? Y así Pablo en el capítulo 9, desde el verso 2 en adelante, les puntualiza que las promesas de Dios se han cumplido a lo largo de la historia en aquellos israelitas que verdaderamente han creído en Dios. Él llega a decir: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque yo mismo desearía ser separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes en la carne, que son los israelitas. Precisamente son ellos, no son otros, ¿no? Sigo en verso 6. No es que la palabra de Dios haya fallado, les dice, pues no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, como está escrito, a través de Isaac tendrás tu descendencia, ¿no? Esto quiere decir que no son hijos de Dios, sigue diciendo en verso 8, los hijos naturales, sino que son considerados como descendencia los hijos según la promesa. Y también Pablo les puntualiza que los profetas ya anticiparon que sería salvo el remanente de Israel que creyese a Dios, junto a muchos otros extranjeros, llamados gentiles, en el argot bíblico del Nuevo Testamento, y que serían personas que iban a tener la fe sencilla en Cristo, que es la que les iba a justificar ante Dios, en contraste con la incrédula autojusticia de la mayoría de Israel. En capítulo 9, verso 27, el apóstol ha escrito: también Isaías proclama acerca de Israel: aunque el número
de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, seríamos como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. Entonces, ¿qué diremos? Que los gentiles que no buscaban la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mientras Israel, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no la buscaba por la fe, sino por las obras de la ley, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, pero el que crea en él no será avergonzado. Y dirigiéndose a los que eran hebreos, sigue puntualizando el apóstol que él deseaba que sus paisanos creyesen de verdad. Y así oraba por ellos, porque se da cuenta el apóstol Pablo, y lo dice, que tenían un gran problema al ignorar y menospreciar la justicia de Dios que se había manifestado en la persona y en el ministerio de Cristo Jesús, mientras que intentaban cumplir la ley divina para llegar por sí mismos a agradar a Dios mediante sus propios méritos, en los que sí creían, es decir, creían en sus propios méritos como justicia ante Dios y menospreciaban la justicia, los méritos de Cristo, que era el justo por excelencia enviado por Dios. Mientras que quedaban sin creer a Dios, que les había enviado al que sí había cumplido la ley en su totalidad, como acabo de decir. Y justamente por esa actitud de incrédula autosuficiencia espiritual, tropezaban con su propio libertador y salvador. Así en capítulo 10, versos 8 en adelante, pues el apóstol llega a decir, ¿no? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado. Y ahora en capítulo 11, para que ellos entendiesen bien en qué lugar iba a quedar Israel en la historia, Pablo sigue haciendo este tipo de cuestionamientos. Leámoslo en capítulo 11, versos 1 y 2. Dice así: Por tanto, pregunto, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, al que conoció desde el principio. Así que, por todo lo dicho hasta ahora respecto al menosprecio que Israel ha venido haciendo a Dios, y sobre todo a Cristo, podría dar la impresión de que Israel ha sido rechazado para siempre. No hay remedio, no hay alternativa. Y los cristianos en Roma, que eran judíos, hebreos, podrían sentir que el pueblo de Israel, como tal, al haberse resistido contra Dios y haber llevado oficialmente a la cruz a su propio Salvador, pues ahora Israel ya no iba a contar en los planes previstos por Dios para ellos. Pero Pablo resueltamente comenta con mucha claridad que no se imaginen eso, que eso no deben pensar. Dios no ha desechado para siempre a Israel, pues el mismo Pablo es parte de una de las tribus valientes de Israel, además, la de Benjamín. Y el Señor no rechaza a su pueblo escogido, al que ha conocido por nombre y al que ha tratado desde el principio, como bien dice. Y ese principio comenzó en el pacto que Dios hizo con Abraham.
y que posteriormente Dios lo renovó y lo confirmó también a Isaac y después a Jacob. Y para que nosotros hoy también entendamos las pausas y paréntesis que Dios ha hecho con su pueblo Israel, solo nos toca recordar la historia bíblica, que nos da mucha luz sobre esto, y nos enseña cómo fueron disciplinados por Dios a lo largo del tiempo, bien sujetándoles a situaciones de dolor, o bien sacándoles de la tierra de Canaán, prometida por Dios a Abraham y a su descendencia. Y esta historia nos lleva hasta Jacob, exiliado de Canaán durante 14 años a causa de sus mentiras en el seno familiar. Y años más tarde también con todos sus hijos y siendo ya 70 personas en la familia, viven otro exilio obligado en esta ocasión por una gran sequía y por mediación de José, como un embajador que Dios envió previamente a Egipto, se establecen ahí en Egipto y están durante 430 años, hasta que el Señor les devuelve a Canaán, no sin antes vivir otro exilio por rebeldía, además, que les hizo vagar 40 años en el desierto por su incredulidad, la dureza de corazón de muchos y la rebeldía contra el Dios que les había sacado, liberado y protegido poderosamente en la salida de Egipto, ¿verdad? Y tras la muerte de Josué, vemos también en la historia bíblica que vuelven a apartarse del Señor. Y Él les aflige otra vez con sequías, hambrunas, constantes enemigos, y buscaban al Señor solo cuando estaban en las últimas, clamaban a Dios y Dios levantaba a un juez, a un líder, para que les librase, les ayudase, pero otra vez volvían a las andadas. Y posteriormente vemos también que a causa de la idolatría y menosprecio de Salomón, del rey Salomón, el pueblo se divide. Y la tribu de Judá, heredera de las promesas divinas, se separa del resto de tribus. Y ahora adoraban unos en Samaria, en el norte, y otros en Jerusalén. Hasta que, a causa de su idolatría y menosprecio a Dios, son llevados como esclavos. En el año 722, el reino del norte, pues es llevado por Asiria, el imperio, el ejército de Asiria. Y el reino del sur, Judá, no aprende la lección y años más tarde, en el 587 a.C., pues también son llevados como esclavos al exilio fuera de Canaán hasta Babilonia y además hasta el año 538. En total, viven exiliados los israelitas y esclavos casi 200 años, despojados de la identidad de nación y de todas sus posesiones. Y nunca más, desde esos exilios, nunca más recuperaron totalmente ni la tierra ni la identidad como pueblo autónomo e independiente, pues en adelante otros pueblos o imperios de las épocas reinaron sobre ellos, ¿no? Hasta llegar a los días de Cristo, en que estaban gobernados también por Roma. Y ahora Pablo, antes de que Roma arrasara definitivamente Jerusalén y el resto de Israel, llevándolos cautivos, como sabemos, nuevamente en el año 70 después de Cristo, y como peregrinos y extranjeros, maltratados durante 20 siglos, justo antes de ese exilio del año 70, antes de que eso ocurriera, Pablo, guiado por el Señor y proféticamente también, escribe esta carta a los romanos, justo antes del año 60 de nuestra era. Pero advierte y dice que a pesar de lo que ocurra, y lo que iba a ocurrir era muy grave, el pueblo iba a ser arrasado nuevamente y esparcido por todo el mundo, después de lo que hicieron con el Señor Jesús, ¿no? Y no iban a estar 20 años,
ni 200 siquiera, iban a estar pues casi 20 siglos, prácticamente. Pues a pesar de eso, Pablo está diciendo en esta carta, y lo dice proféticamente, que Dios no ha desechado definitivamente a su pueblo, al que siempre va a reconocer, debido a sus pactos, a su palabra, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Así que la fidelidad de Dios es la que prevalece y es la que permanece. Solo podemos decir gracias, Señor, gracias. Y dicho sea de paso, que la Iglesia en sus 2000 años de existencia que tenemos como Iglesia del Señor, ha vivido y vive hasta el día de hoy una ruta históricamente similar, con sus grandes altibajos y desafíos al mismo Señor que nos salvó, manteniendo siempre el Señor un remanente que es fiel a Él en cada generación, mientras que muchos otros llamados cristianos viven habitualmente de espaldas al Señor y sólo le buscan cuando son grandemente afligidos por diversas pruebas y dificultades, porque somos de la misma materia que Israel. Somos hombres, somos pecadores, somos tozudos, somos duros, a pesar de conocer del Señor. Menos mal, que el Señor perdona, también disciplina y, por supuesto, restaura nuestras vidas y nos restaura como pueblo. Gracias, Señor. Por eso el apóstol en este capítulo 11 remarca la función de Israel a pesar de ellos mismos, a pesar de lo que eran y de lo que hacían. ¿Para qué? Para que entendamos que la caída de Israel, a pesar de, no es definitiva. No obstante, dice el apóstol que su dureza se mantendrá mientras Dios tenga abierto su llamamiento al resto de pueblos y naciones, y hasta la vuelta del Señor Jesús a por su iglesia. Y así lo dice en los versos 11 en adelante de este capítulo 11. ¿Acaso tropezaron de tal modo que cayesen del todo? De ninguna manera, pues debido a su caída ha venido la salvación a los gentiles, con el fin de provocarlos a celos. Verso 12. Y si su caída ha enriquecido al mundo, y su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración? Hermanos, no quiero que ignoréis este misterio. Verso 25. Para que no os volváis arrogantes. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito: el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Así que Israel, el pueblo de Israel, tal y como le ha sucedido a lo largo de la historia, está llamado a ser restaurado como pueblo, restaurado a la tierra de Canaán y restaurado como pueblo con su identidad. Realidad que hemos vuelto a ver en este siglo XX, cuando Israel fue refundado en mayo del año 48. Y ahora Dios está trabajando entre ellos, pues falta que vuelvan sus ojos a su Salvador arrepentidos, cosa que harán, según las diversas profecías que faltan por cumplir, lo harán cuando sean nuevamente afligidos hasta el máximo, hasta que ya no puedan más. Y esa será una labor en la que Dios usará a otras naciones, usará seguramente la espoleta del anticristo, de los días finales, y sólo entonces mirarán al Señor. Y Él tendrá nuevamente misericordia de ellos, librándoles en cumplimiento
de su promesa a Abraham, con quien hizo su pacto. Por eso Pablo menciona en los versos 2 a 4 de este capítulo 11 la fidelidad de Dios en días de Elías, cuando aún en medio de la idolatría a Baal había un remanente de 7.000 hombres que permaneció fiel a Dios. Y lo explica en los versos 5 hasta el 10 de este capítulo 11. Dice así: de igual manera en este tiempo ha quedado un remanente escogido por la gracia de Dios. Y si es por gracia, entonces no es por obras. De otro modo, la gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otro modo, la obra ya no sería obra. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Israel no ha alcanzado lo que buscaba. Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu insensible, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice que su banquete se vuelva en trampa y en red, en tropiezo y en retribución. Que sus ojos sean oscurecidos para que no vean y se les encorve la espalda para siempre. Dicho en palabras nuestras, más coloquiales, diríamos que Dios es fiel, incluso con los que le desechan y abandonan. Y esa es una realidad histórica cuando vemos que la compasión divina, el amor de Dios, siempre le lleva a Él a que nadie, en todo pueblo y en cualquier época, nadie quede fuera de su alcance y de su llamamiento, nadie. Y eso a pesar de que los hombres tenemos conductas y caminos muy opuestos a Dios. Y a eso en las Escrituras se le llama la gracia de Dios, otorgada a los que no la merecen, pero que al oír y entender el llamamiento que Dios les hace en Cristo, entonces reaccionan poniendo su confianza en Dios y en su palabra. Y esos, en las Escrituras, se les llama los escogidos de Dios, salvos por pura gracia, no por merecimientos propios, ¿verdad? En cambio, los que se basan orgullosamente en sus propios méritos, llegan a endurecerse y a perder toda sensibilidad espiritual, hasta el punto de que no pueden oír ni tampoco ver lo que Dios les está mostrando. Y esta fue la razón principal por la que Cristo comenzó a hablar en parábolas, para que, oyendo, no entendieran, porque evidentemente se estaban endureciendo, se habían endurecido a la palabra del Señor. Por esta razón, el apóstol, refiriéndose a Israel, dice en el verso 7 que Israel no ha alcanzado lo que buscaba. Aunque Dios, por boca de Isaías, ya se lamentaba de que todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contestatario. Capítulo 10, verso 21 de esta carta a los romanos. No obstante, la misericordia divina se impone en todo tiempo, a pesar de cómo somos los hombres. Y Dios mismo es Dios mismo quien declara a través de Isaías: yo me dejé buscar por los que no preguntaban por mí, y fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: aquí estoy, aquí estoy. Vemos que en el ADN divino, en la misma naturaleza de Dios, está el amor de entrega, el amor de buscar a aquellos que están perdidos, a aquellos que no están en comunión. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a pesar de, ya que somos hechura, creación suya, ¿verdad? Es hermoso reflexionar y contemplar esta realidad de cómo es Dios con nosotros.
Y el resultado de este amor de Dios, queridos, es la Iglesia. Gentes que somos de todo pueblo y nación, y cuyo acercamiento a Dios provocaba celos en los judíos, que les consideraban a esos gentiles, a esos perros, a esos impuros, a esos que no conocen la ley de Dios, a esos que no guardan los mandamientos, les consideraban indignos. No obstante, para Dios no hay nada impuro cuando es purificado y restaurado por Él. Por eso el apóstol Pablo escribía a los Corintios, 2 Corintios capítulo 5, de modo que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todo es hecho nuevo. Gracias a Dios por ese amor y esa forma de ser que Dios tiene. Seguiremos, queridos, en los próximos jueves desmenuzando este capítulo 11 de esta excelente epístola de Pablo a los romanos, que nos habla no solamente de cómo hemos de acercarnos a Dios, sino de cómo es Dios en realidad. Y eso nos alegra grandemente, porque es la pura misericordia de Dios hacia hombres y mujeres que en esencia no lo merecemos ni somos dignos, pero Dios quiere hacernos dignos. Bendiciones. Que el Señor nos guarde y tengamos un buen tiempo de oración ahora. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección, y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección.